También un saludito a los hermanos que nos ven por internet. Aprovecho para saludar a todos los que están en diferentes puntos de la ciudad. Sé que nos siguen por esta transmisión en vivo. Y si algún amigo nos está viendo en alguna parte de esta república o el mundo, también un saludo de parte de nuestra iglesia aquí en la ciudad de Oaxaca. Hermanos, hoy vamos a hablar que también los jóvenes pueden ser buenos mayordomos. Ya estudiamos que una dama que el Señor eligió para Elías, para tratarlo bien, para seguir sus indicaciones, ya era madre de familia, y también analizamos la vida de otros personajes como Job, un padre de familia, y hoy vamos a estudiar y analizar la vida de una joven. ¿Qué les parece? También los jóvenes pueden ser, ¿qué cosa? Buenos mayordomos. Vamos a abrir la Biblia, por favor, todos con su Biblia. Vamos al popular libro de Esther, el capítulo 2. Libro de Esther. Tomen su Biblia. Voy a leer el capítulo 2, si ustedes me permiten, completo. Pasadas estas cosas, la ira del rey Asuero, acordóse de Vasti y de lo que hizo, y de lo que fue sentenciado contra ella. Y dijeron los criados del rey y sus oficiales: busquen al rey mozas vírgenes de buen parecer, y pongan el rey personas en todas las provincias de su reino, que junten todas las mozas vírgenes de buen parecer en Susa, residencia regia, en la casa de las mujeres, al cuidado de Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, dándole sus atavíos. Y la moza que agradare a los ojos del rey, reine en lugar de Vasti, y la cosa plugo en ojos del rey, e hízolo así. Había un varón judío en Susa, residencia regia, cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, o sea, como el nieto, por así decirlo, de la descendencia de Saúl. Y dice la palabra, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Versículo 7. Y había criado a Adasa, que es Esther, hija de su tío, porque no tenía padre ni madre, era moza de hermosa forma y buen parecer. Y como su padre y su madre murieron, Mardoqueo la había tomado por hija. Sucedió pues que como se divulgó el mandamiento del rey y su acuerdo, y siendo reunidas muchas mozas en Susa, residencia regia a cargo de Hegai, fue tomada también Esther para casa del rey, al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Y la moza agradó en sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prestamente sus atavíos y sus raciones, dándole también 7 convenientes doncellas de la casa del rey, y pasóla con su doncella a lo mejor de la casa de las mujeres. Esther no declaró su pueblo ni su nacimiento, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres por saber cómo iba Esther y qué se hacía de ella. Y como llegaba el tiempo de cada una de las mozas para venir al rey Asuero, al cabo de haber estado ya 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, porque así se cumplía el tiempo de sus atavíos, esto es 6 meses con óleos de mirra y 6 meses con cosas aromáticas y afeites de mujeres. Entonces la moza venía así al rey, todo lo que ella decía se le daba para venir con ello de la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Ella venía a la tarde y a la mañana se volvía a la casa segunda de las mujeres,
a cargo de Saagás, eunuco del rey, guarda de las concubinas, no venía más al rey, y dice la palabra del Señor, guarda de las concubinas, no venía más al rey, salvo si el rey la quería y era llamada por su nombre. Versículo 15. Y llegado que fue el tiempo de Ester, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, que él se había tomado por hija para venir al rey, ninguna cosa procuró, sino que le dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Ester la gracia de todos los que la veían. Fue pues Ester llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10, que es el mes de Tebet, en el año 7 de su reinado. Y el rey amó a Ester sobre todas las mujeres y halló gracia y benevolencia delante de él más que todas las vírgenes, y puso la corona real en su cabeza, e hizo la reina en lugar de Vasti. E hizo luego el rey gran banquete a todos sus príncipes y siervos, el banquete de Ester, y alivió a las provincias e dio mercedes conforme a la facultad real. Y cuando se juntaban las vírgenes la segunda vez, Mardoqueo estaba puesto a la puerta del rey. Y Ester, según le tenía mandado Mardoqueo, no había declarado su nación y su pueblo, porque Ester hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando con él se educaba. En aquellos días, estando Mardoqueo sentado, noten eso, hermanos, a la puerta del rey, enojáronse Bigtán y Teres, 2 eunucos del rey, de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. Mas entendido que fue esto por Mardoqueo, él lo denunció a la reina Ester, y Ester lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. E hízose entonces indagación de la cosa, y fue hallada cierta. Por tanto, entre ambos fueron colgados en una horca, y escribióse el caso en el libro de las cosas de los tiempos delante del rey. Bien, hermanos, hemos leído el capítulo 2. Saben que el libro de Ester es un libro muy especial, aunque no se menciona el nombre de Dios. Si no se menciona el nombre de Dios, no quiere decir que Dios no está actuando. En el capítulo 1, yo encontré, hermanos, después de leer algunos artículos, que la presencia de Dios de manera muy especial se introdujo en todo lo que estaba ocurriendo, porque Dios ve más allá de lo que tú y yo vemos. Él visualiza el futuro y se anticipa a todo lo que pueda pasar. Y allí en el capítulo 1 queda muy claro que aparentemente el rey controla todo, que parece que todo está en sus manos y que finalmente es la última palabra. Pero misteriosamente, si usted recuerda, el capítulo 1 habla de cómo Dios hace cambiar todo sin ningún problema. Se revela ¿quién? Al rey. Vasti, se le revela drásticamente. Se sintió como una cosa que tenía que enseñar, porque también en aquellos tiempos, cuando un rey quería demostrar su poderío, mostraba su tesoro. Y por qué no decirlo, ahora tenía la belleza de Vasti, que también tenía poder, como para decir: yo soy el que controlo todo. ¿Hasta quiénes? Hasta las damas. Y se llevó la gran sorpresa, porque Vasti dijo: yo no me muevo de aquí. Les pregunto a ustedes, ¿fue Vasti? No. Porque finalmente quien controla la historia es Dios. Y esa decisión que toma ella le da otro rumbo a la historia, que está conectada con el capítulo 2. Ahora, en el capítulo 2 dejamos al rey y ahora vamos a hablar de la reina. Una jovencita,
¿Saben, hermanos? Hablar de rey es imposible que no hablemos de reina. Tiene que tener su reina. Por lo menos para aquellos tiempos así era. Tenía que haber una reina. Y me llama la atención, hermanos, porque podemos decir que el hombre tiene sus planes, pero no necesariamente son los planes de Dios. La historia en el capítulo 2 habla de esta dama, de esta jovencita. Y nos vamos a dar cuenta que dentro de la historia que se da en este libro, vamos a encontrar que hay algo trascendental, hay algo más allá de la parte humana. Y repito, aunque en el libro no aparece específicamente el nombre de Dios, hermanos, Dios está ahí. El capítulo 2 se maneja una palabrita que es muy común entre nosotros, la palabra coincidencia. Ustedes han oído esa palabra mucho. Es que fue una ¿qué? Una coincidencia. Saben, hermanos, que en este mundo no hay coincidencias. Pero aún si lo queremos ver desde esa perspectiva, está bien. Pero tú debes de entender que todas las cosas que suceden en este mundo, Dios las maneja. Y siempre las va a manejar. Vamos a estudiar, hermanos, esta noche lo siguiente. Miren, en el capítulo 2 yo encuentro 3 cosas importantes. Vamos a aprenderlas de memoria y la vamos a desglosar cada una. En primer lugar, yo encuentro en la historia de la reina Esther y principalmente en el capítulo 2 que hay una tragedia. A ver, ¿qué hay primero aquí en el capítulo 2? Hay una tragedia. Ok, ¿qué más hay en el capítulo 2, hermanos? Hay tragedia, sí, pero también hay una elección, hay decisiones que se tienen que tomar y por supuesto hay un servicio que realizar. A ver, vamos a repetir. ¿Qué 3 cosas encontramos aquí? Número 1, ¿qué es? Hay una tragedia. Hay una elección, tú tienes que decidir. Y hay cosas que no están en tu itinerario, pero te vas a dar cuenta que de repente aparece y tienes que tomar decisiones. Hay elecciones. Y por supuesto, finalmente tienes que entender que todo lo que pasa en la vida tenemos que servir al Señor. ¿Estamos listos? Miren, a nadie le gustan las tragedias. Nadie las espera. Es más, quisiéramos que nunca llegaran. ¿Saben por qué, hermanos? Porque cuando estas llegan nos cambian la vida totalmente. ¿O no es así? Un día estamos bien y el otro día hay tragedia, te cambia el itinerario totalmente. Y saben, hermanos, que dentro de esta historia existen 2 tragedias. Vamos a ver la primera. La primera fue la más cruel. Porque el pueblo de Dios fue exiliado, fue llevado de su tierra natal a una tierra extraña, desconocida, y no fueron tan bien tratados. Por ejemplo, hubo 3 exilios, más bien 3 salidas importantes. La primera se dio en el año 605, la segunda se dio en el año 597 y la tercera se dio en el 586. Y en una de esas salidas, dice la historia que el templo fue destruido totalmente. Qué tristeza para el pueblo de Dios. Saben, hermanos, y me llama la atención, imagínense ustedes, están tranquilos en Jerusalén, se sienten orgullosos del templo, se sienten orgullosos de su nación, y de repente todo cambia. Vamos a imaginarnos a los exiliados siendo transportados, haciéndose preguntas. ¿Qué hicimos? Por ejemplo, ellos habían creído en un Dios todopoderoso y ahora que van de exiliados, a lo mejor se preguntaban,
¿Será que nos equivocamos y ahora el Dios más poderoso está en Babilonia? ¿Dios nos ha rechazado? Pero si somos sus hijos. Preguntas como esas, qué difíciles. Hermanos, les digo una cosa, arrancados de su tierra, viajaban sin identidad política y déjenme decirles algo, llevaban su fe destruida. ¿Por qué? Porque si yo estoy sirviendo a Dios, si yo sé que tengo un Dios poderoso y de repente no lo veo actuar en mi favor, ¿qué pasa con mi fe? Mi fe se tambalea. ¿Saben, hermanos? Sin tierra, sin templo y sin Dios, ¿cómo cree que se sentían esos hombres? Muy tristes. Y quiero presentarlo así. Eso es desastroso. ¿Saben, hermanos? Déjenme decirles también que en el año 597, cuando fue el segundo exilio, el segundo grupo de personas, lo más probable es que ahí se llevaron a la familia de Mardoqueo, la familia de Esther. Quiere decir que estamos hablando, hermanos, de 118 años antes de que ocurriera lo que está escrito en el capítulo 2. ¿Cuántos años dijimos? 118 años. Y eso es impresionante, hermanos. Nadie sabía, ellos veían la tragedia, pero no sabían lo que Dios tenía en mente. Nadie sabía lo que realmente Dios quería. Ellos solo sospechaban que la historia salvífica había concluido. Y hermanos, Mardoqueo y Esther nacieron en el exilio en tierra extraña, lo más probable. No sabemos cuándo nació él. Hay un escritor que dice que probablemente él nació en el año 539, hacia fines del siglo VI. Imagínense, muy cercano a lo que estamos ahorita leyendo. Y lo más seguro, se cree que él nació en la capital de Medo y Persa, que es Susa. Lo que no sabemos es dónde vivía Esther y cómo llegó a ese lugar. Lo que sí sabemos, hermanos, es que Dios permitió que estos dos personajes importantes de la historia llegaran a vivir ahí. Y ahí se quedaron, preocupados en cierta manera. Ahora, vamos a hablar un poquito de la jovencita. ¿Cómo se llamaba? Esther. El nombre de Esther, dice la Biblia que es Hadasa. Significa flor de mirto. Yo no he tenido no sé dónde exista esa flor, pero quiero pensar que ha de ser una bonita flor. ¿Cómo se llamaba? Flor, o significaba flor de mirto. Pero el nombre persa es Esther. Ese es el nombre que se le da a ella, Esther. Pero bíblicamente su nombre era Hadasa, flor de mirto. Un símbolo hermoso, hermanos. Su nombre en medo persa significaba estrella. Y ahora Mardoqueo y su estrella ni siquiera pasa por su mente lo que viene en unos momentos más. Ni siquiera se imaginaban. Ni siquiera pensaban que iban a jugar un papel tan importante, hermanos, en lo que vamos a estudiar ahora. Déjenme decirles, hermanos, que Mardoqueo la instruyó en la fe, la educó, le enseñó cosas importantes de cómo iba a actuar en situaciones difíciles. Es decir, le dio una educación muy hermosa, porque la trató como su hija. Y ustedes saben, ahora acabamos de leer el capítulo, y él la cuidaba mucho, como cuando los papás van a buscar a la muchacha a la escuela. Bueno, algunos papás se pasan demasiado porque no las dejan ser, ¿verdad? Pero qué bueno que hay papás que van por la hija, la traen, la cuidan, y así actuaba Mardoqueo, porque era una chica huérfana, pero Dios proveyó a un padre que finalmente era su primo. No era el tío, era un primo. Y eso, hermanos, me llama la atención. Entonces, tenemos ahora a una muchacha bien educada. Queridos hermanos, hago un paréntesis. Enseñemos como padres lo mejor a nuestros hijos. 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 Enseñemos como padres lo mejor a nuestros hijos.
comportamientos correctos. Eso se llama educación. Creo que tenemos que enseñar eso porque no sabemos dónde van a ir a parar los hijos con el paso del tiempo. No lo sabemos. Es bonito cuando nos dicen, oye, qué comportado es tu hijo, ¿no es cierto? Yo creo que aquí hay varios padres que hemos recibido eso, pero está en nuestras manos, está en nuestras manos. Ahora, vamos a la parte de la elección. ¿Qué pasó con la elección? ¿Qué hay allí? Saben, hermanos, en el año 483, más o menos ocurre todo lo que usted conoce del capítulo 1 y capítulo 2 de Esther. ¿Saben una cosa? En este año aproximadamente, Mardoqueo se integra, porque él, dicen los estudiosos que él crece en ese reino, conoce todos los movimientos y busca un trabajo. ¿Y qué trabajo le dan? De estar a la puerta del palacio del rey. Ahí está él trabajando. Y hermanos, me llama la atención que tanto él como ella van a jugar un papel importantísimo de lo que jamás habían soñado, como dije hace unos momentos. Todos los incidentes ahora que parecen aislados se van a entrecruzar, y lo que parecía coincidencia se va a transformar en una realidad dirigida por el Espíritu de Dios. Y aquí viene lo más interesante. Hermanos, no debemos creer en esas coincidencias, simplemente debemos decir gracias a Dios que Él actúa en los momentos más difíciles. ¿Qué más quiero decirles al respecto? Me llama la atención que Esther era hermosa, ¿no es cierto? Muy bonita. Y quiero abrir otro paréntesis. Hermanos adventistas, no le huyamos a la limpieza. No le huyamos a la buena presentación. Hay personas que, por ejemplo, no les gustan los aromas y usan puro limón. ¿En serio? Bueno, tú decides finalmente, pero ¿qué hicieron con esta muchacha? A ver, ¿qué hicieron? La mandaron 6 meses, se bañaba entre perfumes. Yo no sé por qué, ¿verdad? Pero miren, bien olorosa, bien cuidadita, bien detalladita. Queridas hermanas, los que estamos casados, cuando éramos novios, ¿se acuerdan cómo olíamos? ¿Sí o no? Qué rico, ¿no es cierto? ¿Y ahora? Ay, como sea, ¿no? Cuidado con eso. ¿Cómo se vestían cuando ustedes eran señoritas y eran cortejadas por el esposo? ¿Cómo se vestían? Uy, no sabían ni qué comprar. Y eso que los chinos no habían entrado en ese tiempo a México. Ahora ya entraron, cualquier cosa se ponen, ¿no? Porque es más barato. Miren, ¿por qué estoy diciendo esto? El Señor no está peleado con la belleza, así como no está peleado con la economía, que tú seas feliz en tu economía, que tengas finanzas solventes. Él quiere ver un pueblo bien representado. Mira, no voy a decir en qué lugar, ni voy a dar detalles porque uno no sabe a dónde va a dar lo que estamos diciendo aquí. Uno no sabe. Un día me llamó una dama. Cuando yo llegué a su casa, híjole, dije, este cuarto está para llorar. Tenía luz tenue, muy baja. Ella estaba llorando. Tenía una ropita así como que de medio morir. ¿En serio? Dije, ¿ahora qué pasó aquí? Y se lo mandé llamar porque mi esposo cometió adulterio. Ajá. Claro, me dio mucha tristeza.
lamento no contar detalles. Y le dije, lo lamento mucho. Hice una oración con ella y me retiré. Pasaron los días. Hablé con el esposo. La historia es más dolorosa porque se hizo un relajo, se hizo un enredo horrible. Finalmente, un día regresé a esa ciudad, muy bonita ciudad, tampoco puedo decir la ciudad. La encontré bien vestida, ya ni la reconocía. El asunto está que me dijo, y se dio una media vuelta y me dice, ¿qué tal, pastor? Ah, carambas, dije, bueno, pues ya se la dio, yo no se la pedí. Le dije, te ves muy bien. Pero aquí en mi mente, ¿saben qué pensé? Demasiado tarde. Así, demasiado tarde. Y le dije, ¿sabes qué? Sigues vistiendo así, arréglate, hazlo mejor. Todavía están juntos, gracias a Dios. Ahí van. Hubo reconciliación, hubo perdón. Y ya está diferente. Tuvo que pasar un tiempo del duelo. Y ahora ella cambió. Queridas hermanas, no pierdan esos detalles. Los varones igual. Vistámonos siempre lo mejor que podamos. Aun cuando tengamos ropa sencilla, les digo una cosa, eso también refleja ser un buen mayordomo, pero que seamos limpios, porque ¿qué es lo que pasa? A veces pasamos con las personas y nos dejas un olor de, ¿no es cierto? Y un buen adventista debe estar bien. Cuando usted vaya a dar un estudio bíblico, échese su bañito si estuvo todo el día haciendo actividad, vaya reluciente, preséntese lo mejor, hágase el aseo necesario para que usted se vaya a representar al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Creen que eso es bueno, hermanos? Claro. Y vamos a ser buenos mayordomos representando la imagen del Señor. Dejemos esto un rato. Volvamos otra vez acá. Miren, la belleza griega está basada en los conceptos de simetría, de balances matemáticos y proporciones ideales. Esther, hermanos, no tenía esa belleza por todo lo físico, lo hermoso que era, porque sí era hermosa. No sé si se dieron cuenta de un versículo donde da a entender que tenía una figura bonita. Eso no lo podemos esconder, eso está ahí. Pero ¿saben una cosa? Déjenme decirles que cuando ella se presentó ante el rey, déjenme decirles también que lo que hace a Esther hermosa ante Age y ante el rey es que ella luce, ojo, actúa y se expresa como una reina. A ver, ¿se lo grabaron? Luce, ¿qué más? Actúa y se expresa como una reina. ¿Quién metió eso en su interior? ¿Quién le enseñó eso? Mardoqueo. Porque era un hombre dirigido por Dios. Él era el padre de ella prácticamente. La educó para una misión especial. La formó sin saber lo que venía por delante. Mis queridos hermanos, hermanas, tenemos un desafío muy grande con los hijos. Preparémoslos bien. Ellos pasan rápido. Ahorita están naciendo y cuando usted se da cuenta, ya se están yendo. Y no sabemos qué va a pasar con ellos. Además, esa belleza interior reflejaba en su apariencia y en su forma de hablar y conducirse, cautivó al rey y Esther se convirtió en la reina del imperio. Si el rey escogió la reina, pero debemos pensar en Dios. ¿Saben por qué?
realmente ¿quién le escogió reina al rey? ¿Él? ¿Quién se la escogió? Dios, hermanos. Porque Dios está dirigiendo a su pueblo. A Dios no se le va a ir nada de las manos. Cuando hay turbulencia política, cuando hay turbulencia física con los vientos, cuando hay situaciones que no están en nuestro control, no se te olvide una cosa: Dios nunca va a perder el control. Yo recuerdo la historia de David, lo comentábamos anoche mientras cenábamos en un lugar aquí en la ciudad. Dios no pierde el control, porque cuando los enemigos de David establecieron una estrategia para derrotarlo, para matarlo, dice la pluma inspirada que el consejero de David fue inspirado por el Espíritu Santo para ir a ver al otro consejero del partido contrario a David, para que lo hiciera desistir, porque la estrategia que estaban estableciendo iba a tener éxito matando al rey. Y entonces este consejero de David viene y le dice: ¿sabes qué? ¿Por qué no lo hacen de otra manera? Y entonces fue que el rey se salvó. Si no hubiese muerto. Hermanos, Dios controla la historia. Y ahora voy a un desenlace final. Te voy a decir por qué. Vamos a la parte del servicio. Mira, recuerda que aquí están en juego dos personas: Esther y su tío, como lo dice aquí también la Biblia, aunque ya dijimos que eran finalmente primos. Mardoqueo un día estaba junto a la puerta donde siempre se ponía a trabajar. Él estaba cumpliendo sus deberes. De repente oye una plática de 2 eunucos maleantes. Siempre en alguna parte de la vida habrá gente que nos va a querer hacer daño. Y estaban estableciendo ataque contra el rey, querían eliminar al rey. Y entonces, fíjate bien, Mardoqueo escucha y no se queda callado, porque él entendía que él tenía una misión. Y otra cosa que te puedo decir en este incidente es que Dios está al control hasta en ese detalle. De alguna manera Dios permitió que él escuchara que el rey iba a ser asesinado. Y entonces, ¿qué hace Mardoqueo? ¿Se quedó callado? No, busca a Esther, porque Esther era la única que podía llegar al rey. Buscó la forma, y entonces Esther va ante el rey y le dice: rey, hay un atentado contra ti. ¿Cómo de haber quedado este hombre? Pero algo que aprender del rey. Queridos hermanos, cuando tú no estés seguro de algo que te dijeron, no tomes decisiones rápidas. Por algo era el rey. ¿Saben qué hizo el rey? Dice que mandó investigar. Cuando tú no estás seguro de algo, quédate callado. Primero investiga, para que seamos ciudadanos dirigidos por el Señor. Y el rey dice que mandó investigar, y efectivamente así era, y entonces ejecutó. Cuando no tengamos seguridad de algo, mejor quedémonos callados. No digamos lo que no hemos visto, no digamos lo que no hemos oído, porque después Satanás nos usa para que entremos en la parte del chisme, en levantar cosas que no son. Qué importante esta lección, hermanos, como buenos mayordomos del Señor. Aquí está el rey tomando decisiones ahora con cordura, porque acuérdense que en la primera ocasión que él enfrenta una situación con Vasti, cuando empieza el capítulo 2, versículo 1, él dice que se acordó de Vasti, como que había sido apresurada su decisión. Es decir, aunque cometamos errores en la vida en cuanto a decisiones, e hiciste algo que quizás te trajo en tu corazón, algo te lastimó y no quedaste a gusto, es simplemente porque hay algo que tú tienes que cambiar.
Y el rey cambió. Ahora, a esta altura de la historia, el rey manda e investiga. ¿Notaron el cambio? Y investigó y entonces tomó decisión. Vamos con Mardoqueo. Mardoqueo sabía que para poder darle dirección correcta a las cosas que Dios quería, no se queda callado. Va al lugar correcto y resuelve el problema. ¿Qué lección podemos aprender? ¿Listos, hermanos? Cuando tú sepas que algún hermano anda enredado en asuntos que quizá tú lo viste, ve y habla con él. No te quedes con el problema, enfréntalo. Ora con él, preséntale soluciones. Y si definitivamente esa persona, fíjate bien, no tomó buenas decisiones y sigue haciendo lo mismo, dice la palabra del Señor que tienes que avisarlo a la iglesia y la iglesia tiene que ir y hablar con él. Eso es lo correcto. Y finalmente la iglesia tendrá que hacer algo si no cambia. Y otro consejo, dentro de todo este marco. Cuando tú veas algo, resuélvelo primero tú. No vengas directo acá. Porque a veces eso pasa. Nos falta valor. Y en el caso de Mardoqueo era distinto, un poco distinto, pero él tuvo que tomar la decisión y de ir al lugar correcto porque atentaba contra el rey, contra una vida. Y te digo algo, ¿quién motivó a Mardoqueo a decir lo que estaba ocurriendo? Dios. Mardoqueo era un hombre consagrado, hermanos. Cuando nosotros nos consagramos al Señor vamos a hacer cosas correctas, porque estamos dirigidos por el Espíritu de Dios. Cualquier cosa la vamos a hacer bien. Y estamos llamados por Dios, hermanos, a servirle, a servirles de corazón, con todo nuestro interés. Estamos llamados a salvar vidas. Si tú sabes que alguien necesita ayuda, ve y asístelo. Dile una palabra que lo motive para seguir adelante. Hagamos algo. Es bonito, hermanos, porque a veces una sola palabra puede salvar la vida de una persona. Puede cambiarle el rumbo, le puede dar felicidad. En eso, hermanos, tenemos que ser buenos mayordomos del Señor, porque nos llama a que lo representemos donde quiera que estemos. Y la historia termina diciendo que la vida del rey fue salvada, porque imagínese usted si lo hubieran matado. Dios hubiese cumplido sus planes no tan fácilmente. Nada en la vida ocurre por casualidad. Dios está al control. Que Dios los bendiga, hermanos. No se te olvide que las tragedias, por muy duras que sean, Dios no las pierde de vista. Porque al final, todas esas tragedias, porque por ejemplo, podríamos decir, pobrecita Esther, cuando se le murió su mamá, su papá, pobrecita. Y ustedes saben que cuando una madre falta, los hijos no crecen igual, ¿o sí? No. De repente viene y actúa el Señor, y lo que había sido una tragedia para Esther se convierte en una bendición, porque la hace madurar, le reafirma su carácter, y entonces ella no tiene miedo y enfrenta la vida con valor. Las tragedias en las manos de Dios se convierten en una bendición. ¿Lo podemos repetir, hermanos? Las tragedias en las manos de Dios, ¿qué va a pasar? Se convierten en una bendición. ¿Cuántos creen esta noche que debemos confiar en el Señor totalmente? Porque Él dirige la vida de la iglesia y nuestra propia vida.
y confiar. ¿Quieres colocarte de pie, hermano? Porque te quiero hacer esta invitación esta noche. Vamos a orar. De la tragedia al servicio. Qué bonito. Porque Dios no se equivoca en nada. Así como dirigió la vida de Esther, va a dirigir tu vida. Es probable que alguna persona esté entrando a la iglesia. Dejaste algunas cosas importantes de tu vida. Pareciera que algunas cosas se perdieron. Pero no. Todas esas cosas que eran para ti de mucho valor, si han llegado a las manos del Señor, el Señor le va a dar el rumbo correcto. Y a lo mejor mañana, algunos que están aquí recién llegados a la iglesia, van a estar al frente de la iglesia. Porque el Señor nos hace crecer. Porque nos ha llamado a su servicio. Para que le entreguemos todo. Para que salvemos a un pueblo. Para que salvemos a las personas que se están perdiendo allá en el mundo. Para que ayudemos al que está sufriendo, que quizás no tenga muchos recursos para sobrevivir, por lo menos. Para eso nos llama el Señor. Y esta semana de mayordomía, hermanos, tiene ese propósito de que tú vivas mejor, de que te sientas mejor y de que te proyectes mejor al futuro para la gloria del Señor. Vamos a orar. Querido Padre, gracias porque en medio del dolor, de la angustia, de los problemas que a veces pasamos en la vida, tú nos amas. Y de alguna manera vas al camino donde vamos, donde estamos sufriendo, y nos rescatas. Y nos llevas por donde tú sabes que es lo mejor, y entonces, después de días, meses quizá, o años, nos damos cuenta de que tú estuviste a nuestro lado, y al voltear atrás decimos, qué bueno ha sido. Que esto sea una realidad en nuestra vida. Y permite que cada uno de los que estamos aquí verdaderamente te podamos servir. Podamos hacer las cosas bien, bien pensadas, dirigidas por tu Espíritu Santo. Quédate con mis hermanos y te entregamos las últimas horas de esta semana de mayordomía cristiana. Lo suplicamos todo en Jesús. Amén. Buenas noches, nos vemos mañana. Los estamos citando mañana 7:15 de la tarde. Tendremos un programa de recepción de sábado. No olviden, por favor, que iniciamos mañana el Día del Señor. Están todos cordialmente invitados. Es todo por hoy, queridos hermanos. Esperamos el día de mañana.